una prórroga o de plano una suspensión de pagos de deuda eterna, porque ahí se va precisamente lo que quitan para la educación, lo que quitan para alimentación, lo que quitan para salud, lo que quitan para seguridad, lo que quitan absolutamente para todo. Y entre los latrocinios que hacen los corruptos gobernantes con las transnacionales que acarrean todas las riquezas de nuestro país, pues claro, ahora tenemos que hasta pagar un crédito por estudiar. ¿Cuándo se ha dado eso? Cuando los constituyentes del 17, con una visión muchísima más universal y más amplia de la que ahorita estamos teniendo, lo hicieron. Yo quiero intervenir en lo que se está hablando. Ejemplo, en Tijuana, en la colonia Camino Verde, 45,000 habitantes, una extensión territorial de por lo menos 100 hectáreas, 32 años de haberse fundado y no existe una secundaria y una preparatoria. Ya hemos recurrido a lo largo de muchos años. Hemos estado haciendo las gestiones necesarias para que se logren escuelas. No lo hemos logrado. Hoy quedó de estar el secretario de Educación Pública en la colonia Camino Verde para ver la problemática de lo que está pasando. Se comprometió, pero no hay seriedad en lo que se está llevando a cabo. Bueno, consideramos que se están acercando porque pues están próximas las elecciones y eso ha sido recurrente a lo largo de los 30 años, siempre dándonos a tole con el dedo. Bueno, no se podría plasmar ahí de que la autoridad correspondiente, encargada de la educación, si no cumple, tiene que ser sancionada o hay que hacer valer la revocación de mandato. Yo se los dejo sobre la mesa. Gracias. Todas aquellas armas, todos aquellos instrumentos con el cual vamos a obligar al Estado a que cumpla con su obligación de prestar educación primaria, secundaria, media, superior, le vamos a agregar aquí posgrado, ¿verdad? Y si no cumple, hay el instrumento, hay el mecanismo cómo deshacernos de esa autoridad nefasta, ¿no? Eso estamos tratando de edificar un proyecto que nos dé las facultades pues, para que no suceda eso tan dramático, ¿verdad? Como lo que les pasa a ustedes, ¿no? Es aberrante, pues, que no se cumple con una obligación que tiene actualmente el Estado, pero no tenemos cómo hacerla valer. En este proyecto queremos darnos ese instrumento. Yo como estudiante de la educación media superior y ya próximamente, si Dios quiere, para la universidad, sí se me hace que es importante que si realmente queremos tener como que resultados que beneficien a los jóvenes, en este caso a los jóvenes como yo que queremos estudiar y que sí somos de bajos recursos, yo creo que es necesario que nosotros invitemos a las personas que están como que enfocadas en este tema de la educación, gente que tenga los conocimientos, y a estudiantes de preparatoria y de universidad para que ellos den su opinión, porque es muy diferente que, por ejemplo, ahorita la mayoría de aquí pues ya tienen sus carreras, o algunas personas pues desafortunadamente no, ¿verdad? Pero sí es necesario que escuchen de viva voz de los estudiantes cuál es la situación de ellos y qué es lo que ellos opinan para que se pueda agregar a esto. Y ya respecto de, tomando la opinión de todos los estudiantes, yo creo que van a poder llegar como que a un acuerdo. Sí es muy tedioso porque no es un trabajo fácil y nos está llevando mucho tiempo, pero también hay que tomar en cuenta que si es un trabajo, que es un proyecto de nación, se le tiene que poner el tiempo que se merece. Entonces, yo quiero, bueno, más que nada eso, ¿no? Y otra de las cosas de lo que estaban hablando de por qué el gobierno, cómo está manejando toda esta situación ahorita. Cuando Estados Unidos está invirtiendo en nuevas tecnologías, México está invirtiendo en pavimentación.
y todo. ¿Por qué? Porque no lo hacen bien desde un principio. Entonces, si nosotros queremos avanzar, hay que ir haciendo bien las cosas, dejar este artículo, ahora sí que como dijeron, en pausa, ya después seguimos trabajando en él y ahorita pues retomar lo que sigue para que no nos estemos bloqueando, y sería importante que invitaran a los jóvenes para que ellos también opinen, y a profesores. Debemos de invitar a estudiantes y maestros. Dejamos este artículo a salvo, ¿verdad? La reserva, perdón, y avanzamos. Sí, es muy acertada la observación de ella, que escuchemos a quienes tienen esa necesidad, que están pasando por el momento, y también la versión y la visión de los maestros, ¿verdad? Entonces lo dejamos, si usted que se vote, ¿no? la propuesta de Lucerito, voten la reserva. Dice, el varón y la mujer gozan de las mismas garantías y prerrogativas individuales que se consagran en esta Constitución con condición sin paralelo de igualdad entre uno y otro. Todo acto de discriminación de género será considerado un atentado contra el mandato constitucional y por tanto una privación de garantías de la víctima, sea esta acción particular u oficial. Hombre y mujer son uno solo ante la ley y en aras de la igualdad los protege por igual en la organización y el derecho de la familia como base misma de la armonía social. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. En el mismo artículo, lo que dice la Constitución es el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ¿Sí? Difiere el texto de lo nuestro, como el leí. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada del número y el desplazamiento de sus hijos. En esa parte coincidimos. Toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Eso lo manejan ellos, lo maneja la Constitución bajo el mismo apartado. Nosotros lo separamos en derecho a la protección de la salud. Derivado del derecho a la protección de la salud, la cobertura universal de salud constituye una garantía ciudadana por ser la salud un derecho humano básico. El Gobierno de la República desarrollará y sostendrá una cobertura universal de salud, la cual en coordinación con los sistemas de salud ligados al trabajo proveerán para la totalidad de los mexicanos un servicio de salud que incluya atención médica, hospitalizaciones, medicamentos públicos y gratuitos que conlleven al bienestar general, particularmente velando por los extremos vulnerables de la sociedad, como son los niños y las personas de la tercera edad, los discapacitados y aquellos que menos tienen. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción octava del artículo 79 de esta Constitución. El flagelo social de la drogadicción dejará de tratarse como práctica delincuencial y pasará a entenderse como problema severo de salud pública. El adicto a drogas legales o ilegales no será visto como delincuente y su adicción no será causa de penalización, sino que será reconocido su mal como un padecimiento sujeto a tratamiento clínico y psicológico como media preventiva del daño mayores al enfermo, tanto en su persona como en la sociedad en su conjunto. Para el tratamiento y prevención de las adicciones, el Estado mexicano instituirá en todo el país una red de centros públicos y gratuitos de tratamiento de las adicciones, donde se dotará al paciente de la dosis y medicamentos que su estado de salud requiera, así como el tratamiento psicológico y psiquiátrico que se precisen para su rehabilitación. Toda persona víctima de una adicción tendrá acceso a estos centros de salud y gozará de la dosis requerida, sujeta a supervisión médica en tanto su padecimiento perdure. Al igual que el sector salud nacional implementará y ejercerá campañas sanitarias para evitar epidemias o pandemias y proteger la salud de los mexicanos, así
Asimismo, implementará campañas nacionales permanentes de atención y prevención a las adicciones, estableciéndose un registro riguroso de adictos, quienes a su vez, a cambio de la dotación de dosis y tratamiento a su padecimiento, se incorporarán voluntariamente a los programas de salud pública ligados al combate de la drogadicción individual. Solo será penalizado el adicto que rehúse la ayuda oficial en tanto que presenta un desafío a la sociedad, ya que el Estado adquiere la responsabilidad única del suministro supervisado de dosis y el tratamiento clínico de las adicciones consecuentes. Solo será objeto de persecución judicial los portadores, distribuidores y poseedores de drogas ilegales y sustancias enervantes, más no los usuarios y dependientes de ellas. Eso es lo que nosotros incluimos en este artículo en el derecho a la protección a la salud. En nuestro proyecto dice el varón y la mujer, eliminar esa palabra y hablar los ciudadanos por igual de género, porque ahí estamos hablando de ciudadanos en general, cubriendo todos los aspectos, que si yo soy, que si no soy, que fui de allá y que ahora soy de acá, y eso. Y ya nos quitamos ese estigma, ¿no? De que no, pues tú no, y que porque te vas de lado y cosas de eso, ¿no? Los ciudadanos por igual. No, pero no podemos hablar más de ciudadanos. Recuerde que hay mexicanos que no son ciudadanos, que no son ciudadanos todavía, porque la definición de ciudadanía va ligada a la edad. Entonces podemos decir los mexicanos, todos los mexicanos por igualdad de género. Sí. Los mexicanos por igualdad de género gozarán de las mismas garantías y prerrogativas individuales. ¿Sí? En el cuarto. Sí, en el cuarto. Mira, yo sugiero que no nos tardemos aquí. Hay una palabra conllevar ahí que no aplica. Nada más cambiarla por conducir. Es nada más la diferencia de acepción. Conllevar es llevar consigo. Y conducir es llevar hacia algo. Pero para cambiarla necesitamos ubicarla en qué. Te juro que llego a mi casa, te digo dónde está y la cambiamos. No más para no perder tiempo, o si quieren nos tardamos y la localizamos, pero es que es muy largo el artículo 4. Entonces se hicieron los dos cambios. Es que conduzcan, ¿y cuál era el cambio? El primero, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Derecho que es correlativo de la obligación oficial de velar por la conservación de los bosques, de la limpieza del suelo y de las aguas y la pureza del aire, y de la sociedad el conducirse en apego a los lineamientos ambientales que marque la autoridad pública, donde el incumplimiento a esta disposición constitucional, ya sea por parte del gobierno o del gobernado, será entendida como un desacato constitucional y por tanto sancionada con pena severa, toda vez que el ambiente sano es patrimonio de la humanidad. Sí, yo la veo, pero tengo un comentario. No sé, yo también quiero comentar, pero no sé si se le puede agregar también algún otro, ¿cómo se dice? Algún otro región natural, o en otro apartado se mira eso, porque nomás dice bosques. Puede ser bosques, selvas. Ajá, bueno, pero son las más grandes, pues un bosque es un territorio grande, una selva también es un territorio grande. Río, laguna, La limpieza del suelo y de las aguas y la pureza del aire. Bosques y selvas. Los bosques y selvas. y áreas De un lado a otro. Muy bien, entonces ahí tiene que decir del ecosistema. Entonces tiene que ser un poquito más amplio bien. Ahí debe estar el ecosistema. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. El ecosistema natural, ¿verdad? Del medio ambiente. Caeríamos en lo mismo que tenemos. Hay que ser muy específicos. Específicos, así como dice el Sí. ciudadano. O sea, le agregamos ahí ecosistema natural. Ecosistema y todo bosques y es un selvas. ecosistema. ¿Eh? Por si la gente no lo entiende. Por eso, le ponemos ecosistema
ecosistemas y las sí. particularidades. Sí, definitivamente sí. Okay. Y los animales tienen que ponerlos todos. Pero el animal no es medio ambiente, estamos en Es el medio ambiente, el animal también. medio ambiente. Es del ecosistema. Entonces, eso sí tienen que, si lo van a desarrollar ecológicamente, tienen que decir todo lo que encierra la ecología. Van a tardar un poquito, pero va a estar completo para no llamar a la interpretación. Derecho que es correlativo a la obligación oficial de velar por la conservación del ecosistema natural, los bosques y selvas, ríos, mares, lagunas, montañas, la limpieza. Flora, fauna y flora. Flora y fauna. Pero flora y fauna. Pero el último es. Falta incluir la flora y fauna, pero Montañas. ¿en qué parte consideran que Vamos a va? decir que Sí, por ejemplo, sí, de la montaña natural, flora y fauna. Montañas, bosques, praderas, montañas, estepas. A lo mejor nosotros fuera sería después del ecosistema natural que le pusiéramos flora y fauna, bosques, selvas, ríos, mares, lagunas, etc. ¿no? Pero es lo que están diciendo. Nativa Flora y no es fauna nativa. correcto. Los bosques y selvas, ríos, mares, lagunas, montañas, la limpieza del suelo y de las aguas y la pureza del aire. Y de la sociedad al conducirse. El conducirse. Ahí pongan desiertos también, porque ya hay donde hacen las pruebas nucleares y contaminan el ambiente y terminan la... Ok, donde van montañas y desiertos, ¿verdad? Podría ser, ¿no? Sí. Ríos, mares, lagunas, montañas, desiertos, tundra, la limpieza del suelo y de las aguas y la pureza del aire. Y de la sociedad el conducirse en apego a los lineamientos ambientales que marque la autoridad pública, donde el incumplimiento a esa disposición constitucional, ya sea por parte del gobierno o del gobernado, será entendida como un desacato constitucional y por tanto sancionada con pena severa, toda vez que el ambiente sano es patrimonio de la humanidad. Muy bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Del gobierno o del gobernado? ¿Cómo del gobierno o del gobernado? Sí, el de la autoridad o del ciudadano. Ah, ok, perfecto. Será entendida como un desacato, perfecto, está bien. Dice, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos crediticios y financieros necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. La Constitución mexicana dice, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar, pero no dice apoyos crediticios ni financieros, nomás dice apoyos necesarios. Y también ahí está, y también ahí hay una cosa muy importante, la cuestión de la vivienda digna. Debe establecerse, por ejemplo, cantidad de personas que viven en ella, el medio, ¿verdad? Es el tamaño de la vivienda que deben de tener. Y con materiales, ¿verdad? Garantizados de 20 a 30 años, ¿no? O más de existencia. Bueno, lo que pasa es que el término digno es un concepto muy ambiguo, ¿no? Ambiguas. No es posible que ahorita los municipios sigan autorizando vivienda de 37 metros cuadrados. No es un espacio digno para una familia ni para una persona vivir en 37 metros cuadrados. Bueno, a menos que la persona lo decida, ¿verdad? Pero aún así es inhumano vivir en esas condiciones de hacinamiento, como lo dicen los fraccionamientos de vivienda en serie, ¿no? Les otorgan casas de 3 metros de ancho, por Dios. O sea, ¿qué condiciones de dignidad les otorgan? Pues? La maestra y lo que dice Edgar es muy cierto, pero aquí el artículo está diciendo que la ley establecerá los instrumentos y apoyos crediticios. Bueno, es cierto que se puede especificar todo eso, que digamos qué tipo de vivienda de acuerdo con el número de miembros de la familia, con tantos metros cuadrados para considerarse digna. O bien, la ley secundaria, porque la Constitución tiene leyes que hacen posible, exactamente, tiene leyes secundarias. La ley secundaria es la que especifica todos esos detalles. Nada más es una precisión, lo que se decide aquí está bien, la observación es muy buena, porque digno es muy ambiguo.
y como dice Oscar, lo pueden interpretar como se les pegue la gana, ¿no? Insistiendo en el término digno, podemos poner digna en dimensión y materiales, o podemos quitar la palabra digna y poner adecuado en sus dimensiones y materiales. No sé, ustedes digan qué tanto podemos. Este artículo este apartado necesitamos enriquecerlo, porque la vivienda en México es un problema, ¿no? No la hay, y la que hay es inhabitable, ¿no? Entonces sí necesitamos ahí abundar un poquito más. Quisiera reservar este espacio para que en una asamblea que vamos a tener en 1 entre 1000, con todos los compañeros que tenemos problemas con las UDIs, con las viviendas, tocar este tema y sacar realmente de ahí el texto y aportarlo para satisfacer la pérdida de capital, de poder o el desquebrajamiento del país en cuanto a la construcción. El Cedillo fue el que creó eso. Entonces creo que ese tema sí quisiera yo que lo reserváramos para la asamblea. Si aquí estamos ahorita perdiendo tanto tiempo en un pequeño párrafo, imagínense una asamblea general. Es que eso ya son decálogos establecidos por medio de estudios, ¿verdad? Que sirven cuántas personas, lugar, ¿verdad? Debe ser de este tamaño, por esto y por esto otro, ¿no? No permitir 6 personas. Eso ya está establecido, ya son estudios ya. Lo que pasa es que el gobierno, ¿verdad?, dice digno, pero no lo pone en práctica lo que está establecido por cuestiones económicas, ni pone los materiales que deben de ser, también por cuestiones económicas, pone materiales muy convenientes, ¿verdad? Entonces, sería bueno, pero mejor nos informamos nosotros por cada persona, ¿verdad?, qué cantidad de espacio y necesidades tiene para vivir dignamente. Creo que habría que invitar a colegios de arquitectos o gente más especializada en la materia habitacional para que nos dieran su opinión al respecto, porque si bien hay estudios de confort y dignidad, se me hace que no es el momento para decidirlo. Pues también considero que la palabra digno no debe de desaparecer de este párrafo, ¿no? Porque aunque sea ambiguo, se puede definir con áreas y con bueno, como lo decía Álvaro, con áreas y materiales, pues con áreas dignas y materiales dignos. Una vivienda digna y decorosa. Yo creo que a lo mejor quizás habría que interpretarle muy poco si vamos a perder tiempo. Digna y decorosa, pues quiere decir, oye, pues que puedes vivir bien, no con una casita de que estornudo y el vecino me dice salud, ¿no? O doy 2 pasos y ya estoy en la cocina, ¿va? Y doy 3, como las casitas que tenemos ahorita. Entonces, decorosa, yo creo que sería, pues ya dame el espacio normal y suficiente, ¿no? A lo mejor sería cosa de poner en la ley, porque la mayoría de las casas dignas que nos da el Infonavit, las hipotecarias, etcétera, y todas esas cuestiones, están registradas por el régimen condominal, que por eso lo hicieron las fraccionadoras. A lo mejor nos puede ilustrar un poco los arquitectos, aquí lo hacen que se fue este cuate. Pero el régimen condominal lo hicieron por eso, para poder hacer una viviendita pequeña y que se maneje bajo un régimen condominal, porque si hacen una casa de 200 metros, como normalmente se debe ser, o 180, etcétera, ya no entran dentro del régimen condominal. Yo nada más tengo una duda, si aquí donde dice derecho a la vivienda, nada más va a ir como enfocada a las casas de Infonavit o como a las cosas que ya les estaba mencionando, o también van a tomar en cuenta cuando dicen derecho a la vivienda a las personas que no cuentan con crédito y que tienen casas, por ejemplo, de colonias, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros allí en Camino Verde
vivienda que se tiene que plasmar en este apartado, por eso digo que esto tenemos que reforzarlo. La construcción de vivienda activa 56 ramas de la economía. El negocio, la construcción de vivienda genera economía en sí. Entonces es un sector que tiene que estar debidamente regulado, porque ahorita lo único que está es especulado y sobreexplotado. Entonces, si no vamos a quitar la palabra dignidad, podemos señalar, como decía, ¿verdad?, digna en dimensiones y en materiales, pero también hablamos aquí de los créditos, que es a lo que se refería Lucerito, ¿no? O sea, si es un derecho ciudadano la vivienda, todo ciudadano debe de tener acceso a ese apoyo oficial para la construcción de su patrimonio. Toda persona quien trabaja o quien tiene familia aspira a tener un patrimonio para esa familia, pero hay la imposibilidad a veces de adquirirlo por lo ridículo de las dimensiones o por lo caro de los créditos. Entonces, si nosotros estamos hablando aquí de mejorar el ingreso del trabajador, va a tener posibilidades de mejor vivienda. Entonces debemos también obligar a la industria a generar vivienda digna en dimensiones, digna en materiales, y tiene que haber un apoyo oficial de crédito barato, de crédito blando para la vivienda, ¿sí? Y tiene que haber crédito a la palabra del mexicano, del ciudadano, para formar su patrimonio, porque nadie abandona su patrimonio, nadie descuida su patrimonio si no se ve obligado a ello. Si le das facilidades a la persona, conserva su casa, vive en su casa, paga su casa, mantiene su casa. Te digo, es economía en sí, la vivienda, pero en México lo único que se ha hecho es especular con la vivienda, ¿verdad? Sobreexplotarla al extremo ridículo, ¿no? Yo conozco desarrolladores que el argumento de ellos es, yo he visitado, cuando andábamos en campaña, visitamos casas, viviendas de 27 metros, y el argumento era, pues es que es la capacidad crediticia del trabajador. Si no le pagas, si no gana, si no tiene derecho a un sueldo, pues lógico que no va a tener tampoco, no va a ser sujeto de crédito, ¿no? Pero por más programas que invente el gobierno de vivienda, ya ven que Peña Nieto ahora dice que va a construir 6 millones de casas, y quién sabe qué tanto. Si no tiene ingreso el trabajador, no tiene empleo, no tiene un sueldo suficiente, de nada sirve el proyecto, porque van a hacer casitas ya no de 27 metros, probablemente de 20 metros, ¿no? Porque esa es la capacidad crediticia del trabajador. Es absurdo. Entonces, aquí debemos reforzarlo en cuanto al apoyo crediticio también del Estado, porque es economía, es fomenta economía, genera economía en la vivienda. Es el administrador de este espacio condominial, está a espaldas de ustedes. Para los que no lo conozcan, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El objeto de presentarlo es porque José Luis hablaba de los condominios del Infonavit. El término condominial, hay una ley específica en ese capítulo. Y al referirse al término condominial, no únicamente se refiere a los edificios, se refiere a los condominios laterales. Sí, las casas, es lo que casas, condominios. Entonces, en este contexto, estamos acostumbrados, ahora sí, como decía la profesora, a que se nos dé y no lo valoramos. Y en parte le doy la razón. Aquí, ¿por qué no han grafiteado los vecinos esta zona? Esta zona no la han grafiteado porque existe una administración condominial. Esa administración condominial es la autoridad en el área en donde cobra cuotas. No es gratis lo que el señor hace, porque la ley establece administradores profesionales y a los administradores voluntarios.
Entonces, el administrador profesional tiene la obligatoriedad de hacer que cumplan el reglamento condominial. Y en los voluntariados, pues simplemente cuando les hacen, la sacan la lengua y se botean y lo dejan, hacen lo que quieren. Aquí está muy bien conservado todo esto y eso incrementa la plusvalía. Cuando se habla de una propiedad digna o de una habitación digna, pues es muy ambiguo, pero con toda dignidad podrían decir los habitantes de aquí: yo vivo en un edificio, en un condominio digno. ¿Por qué? Porque tengo mi seguridad. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó otorgar créditos de Infonavit en la CTM, porque yo estaba a cargo de ese departamento, entregábamos los condominios o las residencias o las casas habitación y estaban impecables, estaban muy pulcras. Pero ¿qué fue lo que deterioró todo eso? Todo eso lo deterioró la apatía. Ahora sí que, como dijeron los compañeros de mi izquierda, de la derecha de ustedes, como se les dio todo, no valoraron nada y permitieron que la vagancia y la malvivencia de los hijos y de los vecinos llevara al estado de deterioro que hoy se encuentran todos los fraccionamientos del Infonavit. Entorno donde desde el nivel primario la educación es tan integral, hablo de toditito, apreciar el entorno, el medio ambiente, el respeto, cuando todo eso se fomenta desde el nivel primario y el entorno gubernamental sirve de ejemplo para que el ciudadano se comporte con dignidad, creo firmemente que la gente que adquiere su casa, como dijo Álvaro, la va a cuidar. Ahora, ¿qué sucede en la sociedad mexicana? Sucede que se fomenta la corrupción, el valemadrismo, pero eso viene desde arriba, desde la cultura o la incultura que se difunde en los medios de comunicación o de deformación, como yo les llamo. Están formando un tipo de persona, valga la redundancia, valemadrista, porque tú dices, chamacos que andan grafiteando y abandonados. Lo voy a decir claramente, el régimen neoliberal ha forzado y ha promovido la división familiar, ha roto familias. ¿Qué sucede? Que el ingreso es tan precario que entonces la mamá y el papá tienen que ausentarse casi todo el día y dejan a la deriva a los hijos. Los hijos se sienten abandonados. ¿Perdón? Sí. Hay una ruptura del núcleo familiar y eso genera la dispersión, que se vayan con pandillas y también que, como es tan precario el salario, hasta los jóvenes y los desempleados ahora se dediquen al narcomenudeo. Estoy hablando de todo un entorno que corrompe, que no dignifica el espíritu de cada ciudadano. Todas las condiciones de cultura, de entorno, de emolumentos suficientes, absolutamente todo, de música que provenga de talento, de música que no fomente la bajeza, o sea, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, la gente no nace malandra ni no, se forma en un entorno que el gobierno ha fomentado, porque desde la cabeza estamos hablando de malhechores de sentezuelos, inmorales y que no conocen la ética ni la dignidad. Entonces, todo eso es complejo, pero sí lo quería tocar. Yo creo que hay una intencionalidad incluso de la ley. Hay una ley de condominios y la intencionalidad es generar un espíritu de cooperación, de convivencia
de tal forma que se potenciona, se explote esa virtud de sumar esfuerzos, ese sentido de cooperación. La ley es magnífica, habla de la promoción de la cultura, de la división de la responsabilidad, de democracia, de asambleas, de reuniones, de comités de vigilancia, de fiscalización, de ejecución, de mínimos para poder tomar decisiones, de mínimos para poder tomar decisiones trascendentes. O sea, es una democracia en una gota, en realidad. Pero esa es la teoría, esa es la teoría. En la práctica, y aquí estamos hablando de gente que tiene ingresos medios, unos medios bajos, otros medios y otros medios altos, está mezclado. Hay trabajadores de Estados Unidos que viven regularmente con $600 a la semana, lo cual es un ingreso interesante. La esposa otros 600, ya son 1.200, multiplícalo por un mes. Y hay empresarios, pero en la práctica, en la vida real, la participación es muy pobre, muy raquítica. Generalmente lo que ha pasado es que hay esa comodidad de que, bueno, hay un administrador y el administrador que se las arregle, nosotros pagamos y él que resuelva los problemas, pero no hay una vida de participación por una razón. Los condominios también se han vuelto un trampolín para la propiedad. Se llega la gente, ocupa su condominio, lo compra y siempre tiene la aspiración de vivir en un estatus mayor. Y como estos departamentos se ven quizá muy bonitos por fuera, pero por dentro son de 75 metros, y los más grandes, los muy escasos, 5 cuando mucho, son ya de 160 metros, que si son residencias más cómodas, pues la gente no aguanta vivir en un lugar tan pequeño, que no tiene espacios más que para, como si fuera un hotel, y se va, y lo rentan, y se convierte en un negocio. Y lo mismo pasa en Infonavit. Lo ocupan, y después lo rentan, y se convierte en un business, con todas las desventajas y muy pocas de las ventajas. Entonces, ese es el fenómeno real. Aquí el 70% renta, solamente el 30% es propietario y habitante, y son los pocos que se interesan porque, bueno, pues las cosas estén bien, haya rendición de cuentas, en qué se gastó el dinero, vamos a subir o no las cuotas, etcétera, etcétera. Pero la teoría y la ley no tiene nada que ver con la vida práctica. No nos engañemos, no nos escondamos en la realidad. Y eso se da, y es quizá uno de los orígenes de que haya corrupción en las administraciones de los condominios. Es muy común que haya fraudes y que la persona salga huyendo porque arrebató y manoteó y finalmente se desaparece, y ¿dónde lo vuelven a encontrar? Y eso desmoraliza mucho a la gente. ¿Sí? Pero nos hace falta un espíritu de participación, de honestidad, estamos mutilados en la convivencia. Eso es una autocrítica que los mexicanos creo que todavía tenemos mentalidad de campesinos, ¿no? Muy individualistas. Y la gente llega y se mete a su departamento y se enfrasca con la televisión y con las películas y las novelas y el internet y el mundo que rueda. No hay convivencia, hay espacios. Este espacio es un ejemplo. Ustedes lo están ocupando, pero rara vez hay actividades culturales, de convivencia, de encuentro, nada. Eso en las ciudades, como decía José Alfredo Jiménez, las ciudades destruyen las costumbres. En alguna de sus canciones por ahí lo dice sabia y admiradamente, ¿no? La gente viene, descansa y se va, y apenas si se saludan. ¿Sí? O sea, es muy triste esa realidad, pero claro,
se ha tratado de hacer actividades de yoga y de baile y de actividades culturales, pero la gente trae otros intereses. Se va al otro lado, los fines de semana, ¿no? A comprar, compra. Mientras más compras, más feliz eres. Como que es una consigna, ¿no? Y esa es la experiencia que yo tengo. Era para que cuando se formara la idea de lo que es precisamente el espacio digno y decoroso, ¿sí? Que tuvieran el ejemplo de viva voz del administrador profesional de un área condominial. Está regida por la Ley General de Propiedad Condominial y que bien lo describe el profesor. Absolutamente en todo. A mí me encantó tu participación y qué bueno que participó. Es deber de los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal velar por el bienestar, seguridad e inviolabilidad de la niñez en México. Los niños y las niñas tienen derecho a las satisfacciones de necesidades de alimentación, de atención, salud, educación y sano esparcimiento para su debido desarrollo integral. El desarrollo integral de la niñez se sustenta en, primero, los infantes son inviolables en su persona física, su integridad moral y su estabilidad emocional. Segundo, los padres que se valgan de sus hijos menores para agredirse unos a otros o pretendan convertirlos en instrumentos de odio por despecho conyugal perderán la patria potestad sobre ellos e incurrirán en el delito de abuso de menores considerado delito grave sancionado con pena corporal. Tercero, para la protección de la infancia indigente y abandonada, el Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, creará como acción humanitaria un sistema de albergues infantiles en el país que permita retirar de la vía pública a los niños y niñas desprotegidos. 4. La protección de la niñez en México estará garantizada por la Procuraduría General de los Derechos de la Mujer y la Niñez, dependencia que con autonomía ministerial velará por el trato digno y el bienestar del infante. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorga facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá por el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a las protecciones y necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven el cumplimiento de estos derechos. No hay ninguno de los incisos de los párrafos de este artículo vigente se habla de la obligación de crear los centros de protección, los albergues de protección de la niñez. Sí, nomás habla, describe pues los derechos, pero los derechos que el niño no puede hacer valer por sí. Y acá se impone la obligación al Estado de crear esa infraestructura de albergues para retirar a los niños de la calle y ver que se desarrollen con dignidad. Pero aún así, ahí falta un rengloncito muy importante, ¿no? Sobre la cuestión, no nomás es de la alimentación, sino también de la educación, sino también del estado mental del muchachito. Si vamos por la calle Primera, vemos criaturitas de 7, 8, 10 años prostituyéndose, niños y niñas. ¿Qué pasa con esas criaturas? Entonces, eso sí es muy importante incrementarlo, no nomás la cuestión del alimento y la cuestión de la educación, sino también de la cuestión, ¿verdad?, del estado mental de esa criatura. Precisamente ese maltrato y ese abuso y esa explotación del infante, porque está protegido y allí recibirá, ¿verdad?, en ese albergue toda la atención, tanto psicológica, psiquiátrica, clínica, que requiera. La cosa es que se le obliga al Estado a ver por ese niño que está en la calle, porque lo dejamos en la calle a merced de todos esos abusos que tú ocultas.
la Cedesol. O sea, se la sacó de la manga y de ahí la utilizó para comprar votos a lo bestia. Y ha seguido ese asunto, ¿no? Entonces, me hace ruido. Si quieren, se deja, pero Secretaría de Desarrollo Social está grueso. O sea, se lo sacó Salinas de la manga. Que la Secretaría actualmente no opere, estamos de acuerdo. Para nada sirve, maldita desgracia, no sirve más que para adelantar recursos para las campañas, ¿no? Desviar recursos para las campañas políticas. Pero estamos hablando de un nuevo sistema donde nosotros, el pueblo, tenga la voluntad de exigirles y si no cumplen, destituirlos. Es otro sistema que estamos queriendo crear. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano. Si no están de acuerdo, manifiesten. Primero los están de acuerdo. Dar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Entonces, como aquí se está dando facultad a los particulares, yo creo debería agregársele ahí que deberían de cumplir, que deben de cumplir con lo que se establece, ¿no? O sea, como que se entienda que habrá una sanción en caso de que no cumplan. A orfanatorios y a instancias como la que señalaba Sonia que existen. Entonces, pero se están definiendo todos los derechos del niño. Entonces, todo lo mismo que le estás exigiendo al Estado es también obligación que se le señala al particular. Lo que pasa es que se le reconoce que pueda haber orfanatorios particulares donde el Estado no tenga la capacidad o no haya actuado o se esté brindando ese derecho, pero si lo quieren modificar o reforzar. O sea, yo digo porque ya ven cómo se ha dado el caso de orfanatorios donde han violado a niñas, pero como aquí nomás están tocando dos renglones a los particulares, yo creo que se les debería de agregar ahí alguna penalidad, algo que mencione, ¿no? Para que no quede tan así. Considero que lo que sí se le podría agregar, salvo la mejor opinión de ustedes, serían supervisados por la Asamblea Nacional Popular. Asamblea Soberana Popular. Por la Asamblea Popular Asamblea Soberana Popular. Derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Manifestación cultural que tienda a formar individuos, no sé, útiles a su sociedad, individuos que enriquezcan. Sí, es muy importante que nos le demos de tareas, si ustedes lo disponen, ¿verdad? Para ampliarlo y establecerlo bien, porque está muy ambiguo, está muy ligero. A ver. Aquí no señala el fomento, sino el acceso a la cultura, ¿no? Pero siento que debería estar integrado también el fomento de este artículo. La dirección, hay un monopolio cultural en la comunicación de las dos empresas que controlan radio, televisión, revistas, periódicos, noticieros, y que no se da la pluralidad y el acceso a todas las manifestaciones de la sociedad desde abajo. Por ejemplo, los indígenas extrañamente podrán tener acceso a una expresión cultural no actual, no presente. Entonces, yo creo que la cultura se debe creo yo, es importantísimo poder visualizar la pluralidad, la diversidad de la sociedad, lo heterogéneo de la sociedad y la representación de las clases populares, ¿sí? En el sentido de lo positivo, de la virtud de la cultura popular. Depende de lo que se vaya a tratar, que venga la persona, pero digamos que tratamos el tema de educación y
Ok, aprobado. Unanimidad. Muy productiva. Pero recuerden una cosa, de aquí estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y vamos a aprender mucho de lo que es nuestra realidad. Bueno, pues démonos un aplauso, por favor.